Dios les bendiga. Bienvenido una vez más a mi canal. Mi nombre es Willy Tapias. Estamos haciendo un estudio completo del Apocalipsis, así que les animo a que puedan asistirlos. En este momento vamos a estudiar la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. Y al igual que la iglesia de Esmirna, nuestro Señor Jesucristo no tuvo que hacer ninguna reclamación, solamente la elogió por el trabajo que estaban haciendo. Al igual que las otras iglesias no tenemos mucha referencia, posiblemente fue influenciada, edificada por la predicación, el evangelismo del apóstol Pablo, la iglesia de Éfeso y todos esos hermanos que se extendieron por toda Asia. Lo otro que podemos decir que la iglesia de Filadelfia representa una iglesia fiel y todos los creyentes allí eran fieles, obedientes a Dios, amaban a nuestro Señor Jesucristo. Cuando empezamos en el versículo 7, nuestro Señor Jesucristo empieza a hacer referencia de Él a títulos que no estudiamos en el capítulo 1, pero los podemos ver y estudiar a través de toda la palabra de Dios. Él empieza diciendo que Él es santo. Si algo nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, a la Trinidad, a nuestro Padre Celestial, al Espíritu Santo, que ya tiene nombre, es que Él es santo, santo, santo. De hecho, nuestro Padre Celestial se le conocía en el Antiguo Testamento como el Santo de Israel. Lo segundo que dice que Él es el verdadero. Nosotros los cristianos podemos saber que Él es digno de confianza. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha dicho en su palabra, Él lo va a cumplir. Y Él mismo dijo en Juan 14:6 que Él era la verdad. Para nosotros llegar también al Padre, conocer al Padre y tener la revelación de nuestro Padre Celestial. Después dijo que el que tiene la llave de David. David simboliza el oficio mesiánico. Una llave en la escritura representa autoridad, y cuando estudiemos el Apocalipsis ahorita, vamos a ver que en el capítulo 5, como el capítulo 22, a nuestro Señor Jesús se le conoce como el que viene de la raíz de David. En otra palabra, podemos decir que nuestro Señor Jesucristo es el que tiene la llave para que toda su iglesia y todos los creyentes podamos entrar a ese reino mesiánico que nosotros vamos a tener en el futuro, que yo sé que no está muy lejos. Así como en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 revela que Él tiene la llave de la muerte del infierno, Él también tiene la llave de las bendiciones para todos aquellos que se acercan a Él. Después dice que Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto da descripción de la omnipotencia de nuestro Señor Jesucristo y que sus planes jamás van a ser estorbados. Todo lo que está escrito, todo lo que ha hablado tu vida, todo lo que ha hablado mi vida, Él lo va a hacer. El que empezó la buena obra la va a seguir perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 8, nuestro Señor Jesucristo elogia a la iglesia de Filadelfia, igual que lo hizo con la iglesia de Esmirna. No tenía nada que reclamarle. Y empieza a decirle: yo conozco tus obras. Las obras de esta iglesia eran perfectas, a diferencia de la iglesia Sardis. Lo segundo, dice que tienes poca fuerza. No se refiere a debilidad espiritual, sino que era una iglesia pequeña. Muchos de los creyentes aquí eran de la bajo nivel de sociedad, pero aún así ellos habían aprendido a depender de Dios en todas las áreas, hasta en su economía. Lo tercero que halaga dice que has guardado mi palabra, es decir, eran obedientes, hacían lo que estaban escrito. Y lo cuarto que le dijo: y no has negado mi nombre, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que podía enfrentar, porque toda iglesia fiel que honra al Señor, que se mantiene en santidad, siempre va a ser atacada por el enemigo. Y aunque aquí nuestro Señor Jesucristo no especifica todo lo que pasaba, podemos ver que era una iglesia que se mantuvo fiel por encima de las dificultades o circunstancias que pudieron vivir. Después podemos ver que nuestro Señor Jesucristo le da la promesa y le dice que Dios les abre puertas. Dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La puerta representa las oportunidades, en este caso de la iglesia, para predicar y extender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como muchas veces podemos leer en las cartas de Pablo, que él decía que Dios me abrió una puerta, pero siempre para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A diferencia de quizás la presión que tenía la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Filadelfia, refleja la libertad para predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que le dice es que humillaría a sus adversarios. Los judíos se postrarían a sus pies, eso lo leemos en el versículo 9. Y podemos ver que igual que la iglesia de Esmirna, habían judíos que, aunque eran
de carne, nacidos allá interiormente, como nos enseña la palabra de Dios, no lo eran en el espíritu. Y estos judíos rechazaban a Jesucristo, y la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo le decía que eran sinagogas de Satanás, que estos judíos iban a venir a ellos, se iban a postrar a sus pies y reconocerían que Jesucristo estaba con la iglesia. Cuando nosotros podemos estudiar lo que significa inclinarse a los pies, refleja derrota total y sumisión. En otras palabras, los enemigos, adversarios de la iglesia de Filadelfia, serían derrotados delante de esta iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Lo tercero que dice que los iba a guardar de la hora de la prueba, que iba a venir sobre el mundo porque ellos habían guardado la palabra de Dios. Esto lo leemos en el versículo 10. Cuando vemos esto podemos ver que los creyentes, a pesar de las dificultades y pruebas que pudieron haber tenido, nuestro Señor Jesucristo dice que los iba a guardar de la hora de la prueba que iba a venir sobre el mundo. Cuando estudiamos esto podemos ver también que hace referencia a la iglesia de Cristo en todas las épocas y en estos tiempos, cuando sabemos que estamos en los últimos tiempos, que en cualquier momento nuestro Señor Jesucristo va a arrebatar a su iglesia. Cuando nosotros estudiamos un poco esto, entrando en algo de detalle, podemos ver que en toda la historia, por lo menos yo no he visto, donde Dios ha guardado la iglesia y todo el mundo haya sido afectado. Eso lo vamos a ver en el libro ahorita que vamos a estudiar, el libro de Apocalipsis, o lo que nosotros conocemos las últimas semanas de las 70 semanas de Daniel, valga la redundancia. Pero la palabra de aquí nos enseña en este versículo que va a venir una prueba. Dios va a guardar la iglesia. Cuando dice va a guardar, que no va a estar allí. Porque cuando estudiemos ahorita también el libro de Apocalipsis, vamos a ver que muchos santos se van a convertir en ese tiempo y mucha gente va a morir. Pero la iglesia que se mantenga fiel en estos tiempos, cuando Él venga, Él se la va a llevar. Y no pasaremos por esta hora de la prueba que el Señor Jesucristo está prometiendo a la iglesia de Filadelfia. Después podemos ver que nuestro Señor dice, he aquí yo vengo pronto. Presta atención, aquí se está refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. A diferencia, en las otras cartas, Jesucristo estaba refiriéndose a un juicio específico que venía si no se arrepentían. Aquí la iglesia de Filadelfia está haciendo referencia a la segunda venida. Es decir, Jesús dice, voy a guardarlos de la hora de la prueba. Viene la hora de la prueba y finalmente viene nuestro Señor Jesucristo a esta tierra por segunda vez, como Él lo prometió. Después en el versículo 11, Dios le da el mandato, les da el consejo a la iglesia. Porque si estamos haciendo las cosas bien y aprendiendo a depender de Dios, porque si algo tenemos que entender, que dependemos de Dios. Él dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Como nos dijo nuestro Señor Jesucristo y se lo dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entres en tentación, porque a la verdad el espíritu siempre va a estar dispuesto, pero la carne es débil. De la misma manera que ellos tienen que retener, están predicando, están enseñando. Así le decía la iglesia de Filadelfia, nos dice a nosotros, están manteniendo en santidad. Todos los días tenemos que estar ahí guardando todo, en la presencia de Dios, dependiendo de Él, porque no podemos solos, mis hermanos. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas. La iglesia necesita a Jesús, a la presencia del Espíritu Santo. Y la corona es la eternidad, que aunque ya la tenemos en el corazón, algún día vamos a estar con esos cuerpos transformados que tiene nuestro Señor Jesucristo por una eternidad. Después les da la promesa, lo podemos leer en el versículo 12. Dice, al que venciere, como hemos estudiado en todas las iglesias, la iglesia de Jesucristo es la que vence. Como leemos en 1 Juan capítulo 5, versículo 4, que la fe que está en nuestros corazones es la que vence este mundo. Y hace referencia a la iglesia de Filadelfia, le dice, los que venzan. ¿Quién es los que vencen? La iglesia de Cristo, mis hermanos. Nosotros somos los que vencemos. Le dice, yo lo haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. La iglesia de Filadelfia en aquellos tiempos sufría muchos terremotos. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo hace esta referencia, ellos podían identificarse y Jesús estaba diciendo, lo voy a poner como columna. Una columna representa estabilidad, permanencia, inmovilidad. Él estaba diciendo que la iglesia, ellos como creyentes, iban a ser el columna de ese templo, de ese reino, igual que nos hace a nosotros la promesa y que nunca más vamos a salir de allí.
En ese reino milenial, después por la eternidad, siempre vamos a ser parte del reino de Dios. Vamos a estar parte de ese reino. No vamos a salir más nunca de allí, mis hermanos. Está hablando de la fidelidad de todos los creyentes, motivándonos que nos mantengamos allí. Y después dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esto refleja propiedad. Esto nos da a entender que todos los verdaderos cristianos pertenecemos a Dios, que somos ciudadanos de esa capital de la nueva Jerusalén que un día va a descender de los cielos, que vamos a estudiar aquí en Apocalipsis, mis hermanos. Es otra promesa de seguridad y gloria que tenemos todos los creyentes. Y el nombre nuevo de nuestro Señor Jesucristo representa la plenitud de sus personas. Lo veremos en la eternidad. Gloria a Dios. Y en el versículo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nuestro Señor nos está haciendo referencia a la iglesia de Filadelfia. Dice, yo tengo puertas abiertas para mi iglesia. Todos aquellos que se mantienen fieles para que prediquen, expandan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él va a abrir puertas para que muchos puedan conocerles y no se pierdan. No nos preocupemos por lo demás. Dios va a dar la finanza, Dios va a dar la provisión, Dios va a hacer sustento en nuestra vida. Él va a abrir las puertas en todas las áreas y algún día nos vamos a ir con Él por la eternidad, mi hermano. Todas estas promesas nos deben motivar para, como iglesia, como cristianos, mantenernos fieles a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la palabra que comparto, la iglesia que terminamos hoy de Filadelfia. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Una vez más te pido que puedas compartirlo, comentarlo, darle tu like. Puedas tú también reflexionar y meditar en esta palabra. Dios les bendiga. Hasta el próximo video.